¿Me dicen, por favor, si ya están viendo la presentación? Sí se ve. Va, bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, bienvenidos, ¿verdad? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta tutoría número 3, pues, de la materia de cálculo superior. Y pues vamos a dar inicio. Solo antes de comenzar con la propuesta, decirles, ¿verdad? Que ya está la tarea 1 ahí en plataforma para que la empiecen a revisar. También decirle que si ya la vieron, pudieron observar que la fecha de entrega pues ha cambiado, ¿verdad? No es la que está en las orientaciones académicas, ha dado un par de días más, por la misma razón que se tardó en subirla, ¿verdad? Entonces, para que ahí vean la fecha de entrega que aparece en el documento. También, como pudieron ver en el mensaje que les mandé ayer, ¿verdad? La autoevaluación 2, que es de la unidad 2, va a ser hasta el viernes 13, es decir, el próximo viernes. Ya no fue el día de ayer, porque debido a lo del clima y todo eso, pues el coordinador decidió mejor pasarlo para el siguiente viernes para evitar que algunos estuvieran pues difiriéndolo. Y lo otro, ¿verdad? Es que para los que no hicieron la autoevaluación 1 y le mandaron a él, ¿verdad? La solicitud de diferido, pues se va a realizar el día miércoles 11. Entonces, esos son los avisos que tengo para ustedes. No sé si tienen alguna consulta de algo antes de comenzar con la propuesta. ¿No? Muy bien. Entonces, No, vamos a comenzar. Bueno, como ya vieron, ¿verdad? Ya estaba habilitada la unidad 3 y es justamente la que vamos a tratar ahora. Entonces, primero vamos a empezar hablando de lo que es la tangente unitario, normal principal y el vector binormal. Entonces tenemos acá que supongamos que la función f definida sobre el intervalo AB tiene una derivada continua distinta de 0 sobre ese intervalo, entonces se va a cumplir que la curva C, descrita por la transformación f del intervalo AB, se va a llamar pues curva lisa. Y como f tiene una derivada distinta de 0, porque es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Sobre el intervalo AB, se va a cumplir que la curva C tiene un vector tangente f' de t en cada punto f de t. Entonces, esto es importante. Cada vector f' de t va a ser tangente a la curva en el punto f de t. Eso es lo que me está diciendo acá. Luego obtenemos el vector tangente unitario que se va a denotar por t mayúscula en el punto f de t, es decir, en el mismo punto donde era tangente f' de t, ¿verdad? Pero ahora este t mayúscula es unitario. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues dividiendo el vector tangente f' de t por su longitud, que es pues justamente la norma de f' de t. Es decir, el t de t es igual a f' de t entre su norma, es decir, la norma de f' de t. Entonces, pues este es justamente el vector tangente unitario, ¿sí? F' es tangente, pero no es un vector unitario, entonces el vector tangente unitario me lo da t y simplemente pues es dividiéndolo entre su norma. Eso creo que ya lo sabían, ¿verdad? Que un vector unitario se obtiene al vector dividiéndolo entre su norma. Luego tenemos que como la función f tiene una derivada continua sobre el intervalo AB, se cumple que la curva C descrita por f es rectificable y la longitud que la vamos a notar por L de t del arco C correspondiente a la transformación f de A hacia t, pues va a estar dado por esta fórmula. La longitud de la curva pues va a ser L de t igual a la integral que va desde A hasta t, es decir, recorriendo todo el intervalo de la norma de f', con t que pertenece a A, a B, a t en este caso sería, perdón. Luego, el número L de t es la distancia a lo largo de la curva C del punto F de A al punto F de T.
De acuerdo con el teorema fundamental de cálculo, pues la función L definida en esta manera, donde aquí sí es AB, miren, porque es el intervalo donde está definida la función. Entonces, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, la función L definida acá, pues tiene una derivada. ¿Cómo vamos a encontrar la derivada de esta longitud de t? Pues L' de t simplemente va a ser la norma o la norma de f'. Porque como sacamos la derivada, ¿verdad? Con la integral, pues se elimina por el teorema fundamental del cálculo y solo me queda eso. Entonces ya tengo que L' es igual a la norma de f'. Luego, usando 1, es decir, la fórmula de t de t, la anterior, tenemos pues que f' es igual a L' por t. Acá está, miren, si despejamos de acá f', me queda que f' vale t de t por la norma de f' de t. Es decir, t por la norma de f' de t, que es L'. Solo se ha sustituido la norma de f' en la anterior y ya tengo que eso es L'. Y ahí tengo que f' pues es esto. ¿Sí? De 1 lo sacamos. Luego, cuando dice de que F es rectificable, ¿a qué se refiere? cuando dice que ese es rectificable, se refiere, esa definición está al inicio del documento. Dice que tiene que tener, no me recuerdo bien, ahí, pero ahí está la definición, justamente habla de un conjunto, si no mal recuerdo, que tiene que tener supremo, no me recuerdo bien, pero en la primera o en la segunda página del documento está la definición para que la revisen. Si no la comprende bien, ahí me consulta. Ahorita si no, no la tengo exactamente, pero ahí está. En la 1.1 aparece. Va, la 1.1 Sí, está gracias. entonces. Muchas gracias. Vale. Luego, tenemos que, supongamos ahora que f' es diferenciable sobre el intervalo AB. Es decir, que f2' existe sobre el intervalo AB, porque eso quiere decir que f' sea diferenciable, ¿verdad? Que la segunda derivada pues existe sobre el intervalo. Entonces, L2' y T' existen sobre el intervalo AB y diferenciando la ecuación 3 que teníamos anteriormente, obtenemos esta. Acá está, ¿verdad? Si nos vamos a la ecuación 3, es esta de acá. En realidad es la 4, de la 4 lo sacan, ¿verdad? Sí, en realidad de la 4 es. Si derivamos acá a ambos lados, me va a quedar, perdón, F2' igual a L2' por T, que está, ¿verdad? F2' igual a L2' por T, pero luego tengo que, por la regla de la cadena, derivar la T también, porque depende. Entonces, por L' por T', ¿verdad? Entonces, acá, de esta 4, pues sale la siguiente fórmula. Acá está. Luego, como la norma de t vale 1, porque lo que dijimos justamente al inicio, ¿verdad? Que el t era unitario sobre el intervalo AB, entonces sabemos que t' de t es ortogonal al vector tangente t de t, que es el unitario, para todo t que pertenece a AB. Esto se va a cumplir. Como su norma es 1, el t' de t va a ser ortogonal al t de t. Ahora bien, cualquier recta que pase por el punto f de t de una curva C y sea ortogonal a la tangente a la curva en ese punto, se va a llamar normal a la curva. Entonces, a causa de la significación particular del vector normal t' de t, la recta que pasa por f de t en la dirección t' de t, si este es diferente de 0, pues se llama normal principal a la curva en el punto f de t. Ahora, si t' de t es diferente de 0, entonces pues vamos a definir el vector unitario normal principal con n de t. Este es el otro importante, ¿verdad? El vector normal principal, que para sacarlo pues simplemente al vector normal, que ya sabemos que es t', lo dividimos entre su norma, ¿verdad? Para hacerlo unitario, y ahí se obtiene pues el vector unitario normal principal, que es n de t.
Luego podemos escribir esta 7, como dice acá, en la forma F2' igual a L2' de T más L'. Y luego, en lugar de T' acá, despeja T' de acá y le queda que es N por la norma de T'. Y es lo que coloca acá, ¿vean? Entonces, solamente ha sustituido T' de esta ecuación después de haberla despejado en la 7 y ya obtiene esta ecuación de acá. Luego, pues, aparece un ejemplo para poner en práctica un poquito todo esto. Entonces, el ejemplo, pues, dice, determínese los componentes tangencial y normal, es decir, el normal principal, de F2' en el punto F de T de la hélice descrita por F igual a coseno, seno y 1/2 de T. Aquí le faltó la T también, porque recuerden que una razón trigonométrica tiene que tener su ángulo, ¿verdad? Es coseno de T, seno de T y 1/2 de T. Aquí es una T. Entonces, para encontrar las componentes tangencial y normal, pues hay dos maneras de hacerlo. Entonces, vamos a ver cuáles son esas dos maneras. La primera manera es esta. De acuerdo con la ecuación 9, es decir, con esta, la componente, como dice acá, ¿verdad? El componente tangencial de F2' es L2', es esta de acá, porque es la que acompaña a la T. Entonces, esta L2' es la componente tangencial de F2'. Ahí está. Entonces, como F de T, ya me la dan, ¿verdad? Es coseno de T, seno de T, 1/2 de T. Tenemos, sacamos la primera derivada, F' de T, la derivada del coseno, pues es menos seno, la derivada del seno es coseno, la derivada de 1/2 de T es 1/2. Luego, por la ecuación 3, por eso le puse un 3 acá para recordarme, ¿verdad? Porque si se fijan son varias fórmulas. Por la ecuación 3, L' de T es igual a la norma de F' de T. Vamos a ir a verla. Aquí está. L' de T es igual a la norma de F'. Ahí tenemos esta igualdad. Entonces, para encontrar L', pues lo que hago es sacar la norma a F'. Es decir, sacarle la norma a este vector. Y recordando la norma de un vector, pues se saca la raíz de cada una de las componentes al cuadrado. Entonces, esto es la raíz del menos seno de t al cuadrado, que el menos c al cuadrado se va, ¿verdad? Solo me queda seno cuadrado más coseno cuadrado más un cuarto, ¿verdad? Porque 1/2 al cuadrado es un cuarto. Entonces, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, yo sé que eso es 1, ¿verdad? 1 más un cuarto, me queda pues 5 cuartos. Y la raíz de 5 cuartos pues es 1/2 raíz de 5, ¿verdad? Es una manera de expresarlo. Entonces ya tengo aquí que L' de T es esto. Luego, si quiero sacar L2' de T, ¿verdad? Tengo que derivar esto, pero ¿qué sucede? Como es un número, la derivada pues es 0. Entonces, L2' de T es 0. Entonces, la componente tangencial de F2' es 0. ¿Por qué? Porque ya había dicho que era L2' y ya la encontré que vale 0. Entonces, ya encontré la componente tangencial de F2' y es justamente el 0. Luego, la componente normal de F2', siempre de esta ecuación 9, es la que acompaña a la n. En este caso es L' por la norma de T', esta parte de acá. L' por la norma de T'. Entonces, pero ese L' por la norma de T', lo podemos simplificar. ¿Por qué razón? Porque L' ya tenemos que es la norma de F'. Entonces, podemos sustituir, en lugar de L', poner que eso es la norma de F' multiplicado por la norma de T'. Pero por otra fórmula, tenemos acá que la norma de, la norma de T', pues es justamente, para sacar T' es F2', porque se deriva esto, ¿verdad? F2' entre la norma de F', porque eso es una constante, siempre se mantiene. Entonces, al final,
esas normas de f' se les van a eliminar, entonces, y solo les va a quedar que, que eso nada más es la norma de f2' de t. Por eso es que la sacan acá, por eso dicen que acá la componente normal es la norma de f2' de t, porque ya hicieron ese proceso que yo les estoy mencionando. Entonces, ya tienen que, así se encuentra la componente normal de f2', sacando la norma de f2'. Entonces, la sacamos, sacamos la norma de f2', primero tenemos que sacar f2', ¿verdad? Es decir, derivar esto, la derivada del menos seno, la derivada del seno es coseno, me queda menos coseno, la derivada del coseno es menos seno, me va a quedar menos seno, y la derivada de 1/2 pues es 0, ¿verdad? Va a quedar 0, entonces aquí está. Nada más, aquí le faltó el menos, si se fijan, ahí lo corrigen también, porque la derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces, la norma de la raíz de cada una de las componentes al cuadrado, entonces menos coseno de t al cuadrado, pues es positivo, coseno al cuadrado de t, más seno al cuadrado de t, más 0 al cuadrado. Entonces, coseno al cuadrado más seno al cuadrado, sé que es 1, entonces me queda la raíz de 1, y eso pues es 1. Por lo tanto, la componente normal de f2' va a ser justamente 1. Entonces, aquí finaliza ya la primera manera. Ya encontré la componente tangencial de f2' que me dio 0, simplemente encontrándola al encontrar L2' y la componente normal de f2' que se encuentra pues ya después de haber simplificado simplemente con la norma del vector f2' de t. Y pues que acá en este caso me dio 1. Ahora vamos a ver la segunda manera de hacerlo, pues que es usando directamente las fórmulas estas que se nos dan acá. Y vamos a darnos cuenta pues que nos va a dar la misma respuesta. Entonces, la primera fórmula me dice que t de t es f' de t entre f' de t. Y la segunda fórmula me dice que n de t es t' de t entre la norma de t' de t. Entonces, lo que hago es encontrar, ¿verdad? Cada una de ellas, primero, voy a encontrar t de t. ¿Cómo la voy a encontrar? Pues sacando f' de t. Ya en la otra solución la había sacado, ya no la voy a volver a sacar. Aquí está, ¿verdad? Es menos seno de t, coseno de t, 1/2. Aquí está, menos seno de t, coseno de t, 1/2. Es entre la norma de f' de t, ¿verdad? Y la norma de f' de t también ya la había sacado, aquí está. Da raíz de 5 sobre 2, ¿verdad? Es otra manera de escribirlo. Raíz de 5 sobre 2. Entonces, pero como aquí está dividiendo, ¿verdad? Yo lo puse multiplicando acá, que es 2 sobre raíz de 5, ¿verdad? Si ustedes lo hacen aquí, lo ponen a dividir entre 2 raíz de 5, hacenlo de medios por medios, extremos por extremos, y les va a quedar, pues, 2 sobre raíz de 5 multiplicado por el vector. Creo que no se confunden en esa parte, ¿verdad? Luego tenemos que encontrar el vector n, es la Sn de t. Entonces, con esta fórmula que dijimos. Ahora bien, tenemos que sacar primero t' de t y luego dividirlo entre su norma. Entonces, para sacar t' de t, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo t de t. Voy a derivar todo esto, ¿verdad? Entonces, lo derivo, la constante la dejo aparte, voy a derivar el vector. Entonces, el vector, la derivada, pues me queda la derivada del menos seno. La derivada del seno, pues es coseno, ¿verdad? Me queda menos coseno. La derivada del coseno es menos seno. Aquí le falta el menos. No se le puede olvidar. Igual que en la parte anterior le faltaba el menos. Y la derivada de 1/2, pues es 0, ¿verdad? Entonces, ya le derivé este vector y acá multiplicado por 2 sobre raíz de 5. Pero como luego tengo que dividir entre la norma de este t, que obtuve ahorita con el 2 raíz de 5, la norma, si ustedes sacan la norma del vector, eso va a dar 1. 1 por el 2 raíz de 5 que tenía, pues me va a dar 2 raíz de 5. Entonces me va a quedar aquí dividido entre 2 raíz de 5. Entonces los 2 raíz de 5 pues se eliminan y por eso solo queda el vector acá nada más. Porque se me eliminaron el 2 raíz de 5 que tenía
y como saqué la norma y me dio justamente eso, se me elimina. Entonces ya tengo aquí que n de t es esto, con el único error que aquí es menos, ¿verdad? Ahora saco f2' de t, simplemente derivando f', ¿verdad? Si vuelvo a derivar acá f', la derivada de menos seno es, ya la había sacado acá, ¿verdad? Era menos coseno, solo que aquí era menos seno. ¿Se recuerdan? Y 0. Menos coseno y 0. Menos coseno, aquí le falta el menos, ¿verdad? Menos seno y 0. Esta es la derivada de f2'. Aquí está. Simplemente lo pueden hacer también derivando f', que es esta partecita de acá. Va, aquí está. Luego, ahora que ya tenemos todas estas partes, ya podemos sacarle cada una de las componentes con esta otra fórmula. Por ejemplo, se tiene que la componente de f2', la componente tangencial, es f2' de t por t de t, por este resultado que tiene acá. Como al hacer el producto punto, ¿verdad? Ustedes saben que con vectores se hace lo que es el producto punto, esa es la multiplicación. Entonces, lo que se hace, pues hacer producto punto. Entonces, el producto punto, recordando, ¿verdad? Es primera componente con primera componente, más segunda componente con segunda componente, más tercera componente con tercera componente. Entonces, tenemos acá, la primera componente de f2' es menos coseno de t. Menos coseno de t por menos seno de t. Eso es, menos coseno de t por seno de t. Es menos por menos más, ¿verdad? Me va a quedar positivo coseno por seno, ¿verdad? Luego, segunda componente por segunda componente, menos seno por coseno, porque aquí hay un menos, recordando, ¿verdad? Me va a quedar menos seno por coseno, ahí se me van a eliminar, ¿verdad? Ya llevo 0. Luego, más 0 por 1/2, pues es 0, ¿verdad? Entonces me queda 0. Por el 2 raíz de 5 que tenía acá, pues al final, pues todo acá, porque no lo puedo olvidar, ¿verdad? Porque pertenece a t de t, pero al final, pues me da 0, ¿verdad? Entonces, ahí está, la componente de f2' de t es 0 y la componente normal de f2', pues se encuentra multiplicando f2' por este n de t, haciendo el producto punto de la misma manera. Entonces, primera componente con primera componente, menos por menos más, coseno por coseno, coseno cuadrado. Luego, segunda componente por segunda componente, acá es menos seno y acá también es menos seno, ¿verdad? Entonces, menos por menos me va a dar más, seno por seno, seno al cuadrado, y 0 por 0, pues 0, ¿verdad? Luego, coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1, ¿verdad? Entonces, ya tengo que el producto punto, pues me dio 1. Entonces, por lo tanto, la componente de f2', la normal, es 1. Y justamente es la misma respuesta que obtuve en la primera solución. Entonces ahí tienen ustedes dos maneras de cómo encontrar la componente tangencial y la componente normal de f2'. Muy bien. Luego tenemos otro ejemplo. Nos pide que determinemos la curvatura de la circunferencia denotada por C en este caso, con centro 0, radio R, que está formado por el conjunto de los R coseno de teta, R seno de teta, tales que cumplen que T pertenece de 0 a 2pi. Entonces, la curvatura de cualquier curva, pues se va a encontrar con esta fórmula que yo he colocado acá abajo, vean. El K de T, evaluado en el T sub 0, pues la norma de T' de T sub 0 entre L' de T sub 0. Otra manera de ponerlo es la norma de T' de T sub 0 entre la norma de F' de T sub 0. Porque L' pues es de F', ¿verdad? Es lo que han hecho acá. Entonces, cualquiera de estas dos fórmulas se pueden ocupar para encontrar la curvatura. Yo voy a utilizar pues la última directamente de una sola vez. Entonces tenemos acá la solución. Dice que la curva C con centro 0 y radio R está descrita por la función f. Tomamos la función f que me da acá, ¿verdad? F de t, que es r coseno de t, r seno de t. Entonces venimos y vamos a encontrar todo lo que necesitamos en la fórmula, ¿verdad? Necesitamos t', pero para t' necesitamos f',
y aquí abajo también la necesitamos. Entonces vamos a sacar las f, ¿verdad? Entonces sacamos f', es decir, la primera derivada de f. La derivada del coseno de t, pues es menos seno de t, por eso me queda menos r seno de t. Luego la derivada del seno es coseno, por eso me queda r coseno de t. Ahí está, esta está bien, la primera derivada. Luego sacamos la segunda derivada porque la vamos a utilizar para encontrar t'. Entonces, f2' es derivar esto, ¿verdad? La derivada del seno, pues es coseno. Por el menos que ya tenía, pues me sigue quedando menos r coseno de t. Luego la derivada del coseno es menos seno, me queda menos r seno de t. Ahí estamos. Luego, por lo tanto, ya puedo encontrar la norma de f', que la voy a necesitar acá abajo, ¿verdad? La saco. F' acá está, saco su norma. ¿Cómo es su norma? Es cada componente al cuadrado la raíz de todo eso. Entonces me queda menos r seno de t todo al cuadrado. El menos se me va, ¿verdad? Y me va a quedar r cuadrado seno cuadrado. Más esto de acá al cuadrado, que va a ser r cuadrado coseno cuadrado. Saco factor común r cuadrado y les va a quedar r cuadrado factor de seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que eso es 1, ¿verdad? Entonces al final solo les queda la raíz de r al cuadrado, pues que es r. Por eso es que la norma de f' es r. Luego voy a encontrar t de t. ¿Cómo encuentro t de t? Pues es la norma de f, es f' de t entre la norma de f'. Aquí atrás está, creo, para verlo. Sí, aquí está. T de t es f' de t entre la norma de f'. F' de t, aquí la tengo solo para sustituirla entre la norma de f' de t, que ya la encontré, que es r. Por eso es que me lo pongo como 1 sobre r por f' de t. Luego, T2', pues T', perdón, es derivar T, ¿verdad? Entonces T' me va a quedar 1 sobre R constante, pues la dejo, ¿verdad? Por la segunda derivada de F, por F2' de T. Entonces, este T', lo vamos a utilizar acá ya directamente en la fórmula. Voy a tener que K de T es la norma de T' entre la norma de F'. Pero si saco la norma de T', es sacar la norma de esto, ¿verdad? El 1 sobre R, pues, es constante, ¿verdad? Entonces puedes sacar la norma de F2'. ¿Y cómo saco la norma de F2'? Pues es la raíz de cada una de las componentes al cuadrado, que son estas, ¿verdad? Entonces, acá, si me va a quedar lo mismo, ¿verdad? Al final, pues, me va a quedar R, ¿verdad? Porque esto me va a quedar R cuadrado coseno de t más R cuadrado seno de t. Saco factor común R cuadrado multiplicado por 1, que es coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, ¿verdad? Entonces la raíz de R cuadrado me va a quedar que eso es R. La norma de F2'. Entonces, me queda R, ¿verdad? Multiplicado por 1 sobre R, se me hace 1. Por eso es que la norma de T' da 1. Aquí está. Luego, ¿entre quién? Entre la norma de F'. ¿Y quién era la norma de F'? Pues era R. Entonces me queda sobre R. Entonces ya tengo yo pues que la curvatura de la circunferencia así dada es 1 sobre R. Es decir, pues va a depender del radio, ¿verdad? Es 1 entre el radio que tenga pues la circunferencia. Entonces, así es como se encuentra la curvatura. Muy bien. Luego tenemos otro ejemplo. Este ejemplo pues nos dice que supongamos que el campo vectorial está dado por f de x, y, z, que está dado como, acá no lo ponen como vector, sino que no, lo ponen como las componentes y, j, k, pero es como que tengan un vector de 3 componentes. Entonces se tiene que estar dado por, de esta manera. Entonces, dice que es conservativo y me pide hallar la función potencial. Y me preguntan que si es única. Entonces, para encontrar esto, los siguientes pasos que son los que especifican justamente acá el material. El paso 1 me dice que al ser F un campo conservativo,
Lo que se cumple es que existe una f tal que se cumpla que el gradiente de f sea igual a f, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tengo que encontrar, ¿verdad? Porque es lo que me piden acá, que ver que sea conservativo y hallar esa función, ¿verdad? Entonces, y lo de campo conservativo es justamente lo que dice acá, ¿verdad? Que f, la función que me den, sea campo conservativo, quiere decir que va a existir esta función f minúscula, tal que su gradiente sea la misma función f. Entonces vamos a ir construyéndola, ¿verdad? Para ver que de verdad, pues existe. Entonces, lo que hacemos pues es el sacar el gradiente de f, ¿verdad? El gradiente de una función sabemos que está dado de esta manera, ¿verdad? La parcial de f con respecto a x, la componente en y más la parcial de f con respecto a y, componente j, más la parcial de f componente en z, con respecto a z, perdón, componente en k. Eso es el gradiente de f, pero yo sé que esto es igual a f, debe de cumplirse por ser conservativo. Entonces, f ya me la dan, ¿verdad? Es la función que me dan acá con las tres componentes. Ahí está. Entonces, ese es el primer paso que tenemos ahorita. Luego, el paso 2 es que igualando componente a componente, porque tengo una igualdad acá de vectores prácticamente, ¿verdad? Yo sé que se cumple que la primera componente igual a la primera componente, la segunda igual a la segunda y la tercera igual a la tercera. Entonces, hacemos eso. Tenemos que la parcial de f con respecto a x tiene que ser igual a la primera componente acá, que es x más y más z. Luego la segunda componente, la parcial de f con respecto a y, tiene que ser igual a x más y. Y lo tercero es que la parcial de f con respecto a z tiene que ser igual a x más 2z. Ahí está. O sea, aquí tengo ahora estas tres ecuaciones que le llamamos 25, 26 y 27, que las vamos a utilizar. Entonces, acá, tomando la ecuación 25 e integrando con respecto a x, pues tenemos lo siguiente, ¿verdad? Entonces, vean, agarramos la primera, es decir, la parcial con respecto a x igual a x y z. Ahí está. Y lo que he hecho nada más es integrar a ambos lados con respecto a x. Entonces, acá lo primero, ¿verdad? Como es la integral y las parciales, pues solo me va a quedar la función. Y luego integro esto, ¿verdad? Entonces, la integral de esto con respecto a x, acá la integral de x, pues va a ser x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Recordándola cuando integramos, sumamos 1 y luego dividimos, ¿verdad? Entonces me queda x al cuadrado sobre 2 más la integral de y, como no hay x, pues la coloco, ¿verdad? Luego más la integral de z con respecto a x, pues le coloco también la x, ya me queda xz. Luego más, siempre se le agrega pues una constante. En este caso, como estoy integrando con respecto a x, la constante me va a quedar dependiendo de y y de z. Ahí hacen la corrección, por favor. Aquí es k de y, z, porque siempre la constante queda con las otras dos componentes o con las componentes con las que no estoy integrando. Entonces, ahí corrigen aquí, es la constante que depende de y de z, por eso lo puse en amarillo. Luego, tomando la f encontrada en 28, es decir, esta, ¿verdad? Y sustituyendo en 26, obtenemos esto que está acá. Vean, en 26 yo tengo que la parcial con respecto a y es igual a x más y, ¿verdad? Aquí está la parcial con respecto a y de f, que en este caso tomamos justamente esta f que acabamos de encontrar, que está, vean, x cuadrado más sobre 2 más xy más xz más la constante que depende de y y de z, esa debe de ser igual a x más y, me lo dice la segunda ecuación, aquí está, ¿verdad? Entonces, debe ser igual a x más y. Pero, ¿qué sucede? Si yo saco las parciales de cada una de la derivada, ¿verdad? De cada uno de estos, por ejemplo, derivo con respecto a y, ¿verdad? Esto es 0, luego aquí me va a quedar x, cabal lo que tengo aquí, luego esto es 0 porque no tiene y esta constante como depende de depende de y y de z, ¿verdad? Pues obligatoriamente tiene que valer ¿qué cosa? Como esto es una igualdad, tiene que valer
la y, ¿verdad? Entonces se cumple que la parcial de la constante de yz, vean, aquí ya lo pusieron bien, con respecto a y, tiene que ser obligatoriamente y. ¿Para qué? Para que se cumpla esta igualdad, porque de aquí ya obtengo la x, esto es 0, entonces esto tiene que ser la y. Entonces aquí tengo esto, yo tengo esta primera parte que me va a servir. No sé si no se han perdido, van bien hasta ahorita, antes de continuar. ¿Sí? Vale, vamos a continuar entonces. Luego tenemos pues que integrando respecto a y, esta parte que obtuve acá, tengo lo siguiente, ¿verdad? La integral con respecto a y, aquí se me elimina con la parcial, solo me queda k de yz igual a la integral de este lado, que solo está la y, ¿verdad? La integral de y. Y la integral con respecto a y, ¿verdad? De y, pues es y al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Más la constante, que ahora, como esto solo dependía de y y de z, ¿verdad? Entonces, como ya integré con respecto a y, ahora la constante solo va a depender, pues, de z. Por eso se pone acá una c de z. Luego, esto lo tengo ahí, y luego sustituyendo 28 y 30, es decir, esta y esta, en 27, es decir, en la última que tenemos acá, tenía la parcial de f con respecto a z igual a x más 2z. Aquí está, la parcial de f, que es la f que tenemos ahí arriba con respecto a z, igual a x más 2z, aquí, de esta parte. Ahí está, permítanme. Y la f la sustituimos aquí, ¿verdad? Es x al cuadrado sobre 2, más xy, más xz, más k de xy, que ya la encontré acá, que es y al cuadrado sobre más c de z. Ahí está. Entonces, lo mismo que hicimos aquí arriba, ¿verdad? Esta parcial tiene que darme esto, x más 2z. Entonces, si yo lo hago acá las parciales, ¿verdad? Con respecto a z, esto es 0, esto es 0. Aquí me va a dar x, que acá lo tengo acá. Y acá es 0 porque no tiene z. Entonces, c de z obligatoriamente tiene que dar, 2z. La parcial con respecto a z de c de z tiene que ser 2z, porque para que se cumpla, pues, esta igualdad. Entonces, a esa le vamos a llamar 31. Luego tenemos que integrando con respecto a z, en esa última ecuación, pues tenemos eso, ¿verdad? Como que teníamos la parcial, solo me va a quedar. Y está, ¿verdad? La integral de la parcial con respecto a z, solo me queda c de z igual a la integral de 2z, ¿verdad? Aquí está la integral de 2z de z. Y eso integrando, pues es z al cuadrado sobre 2, se me eliminan los dos y solo me queda z al cuadrado más una constante que ahora ya no depende, ¿verdad? De ninguna variable, sino que es una constante real, porque ya integré con respecto a z y solo dependía de z nada más. Entonces, por tanto, como este m que yo encontré acá, pues pertenece a los reales, es constante, podemos tomar en específico pues el m igual a 0, como es cualquier número real, nosotros tomamos pues el m igual a 0. Y sustituyendo 32 en 30, es decir, esta en la ecuación 30 que teníamos acá, y estos en 28, que es la que teníamos la f, que es la que estamos encontrando desde el inicio, ¿verdad? Ya tenemos que el potencial de f es justamente esta función que estábamos buscando, f de x y z queda dada como x al cuadrado, aquí la teníamos, ¿verdad? X al cuadrado sobre 2 más xy más xz, aquí está, más la constante que al final me queda como y al cuadrado sobre 2 más z al cuadrado de todo lo que iba teniendo. Y al cuadrado sobre 2, aquí está. Espérenme, que me pasé. Aquí está. Y al cuadrado sobre 2 más el z cuadrado que acabo de encontrar ahorita, ¿verdad? Entonces, ahí ya queda definida mi f de x y z, que va a cumplir
lo que decíamos al inicio, esto, ¿verdad? Que el gradiente de f es mi función f que me daba. Entonces, ahí ya terminamos encontrando esta función. Pero ahora hay un paso 3, pero este es nada más la comprobación. Es decir, verificar que de verdad el gradiente de f sea igual a la f que me dan. Pero esto ya se hace nada más para que ustedes estén seguros que lo que hicieron y que la función encontrada pues es la correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sacamos el gradiente de f. Es decir, sacamos la parcial con respecto a x de la función, ¿verdad? Más la parcial con respecto a y de la función, más la parcial con respecto a z de la función. Y sacando pues las parciales, ¿verdad? Con respecto a x, el 2 baja, ¿verdad? 2 sobre 2 solo me queda x. Acá pues con respecto a x me queda la y. Con respecto a x me queda la z y esto es 0 porque no depende de x. Aquí me queda esto con la componente en y. Al sacar la parcial con respecto a y de esta, pues esto es 0, aquí es x, aquí es 0, ¿verdad? Luego aquí me va a quedar solo la y, este es 0. Luego la parcial con respecto a z de esto, aquí es 0 porque no hay z, es 0. Aquí me queda solo la x más, esto es 0 y aquí 2z, ¿verdad? La componente en k. Y si ustedes van y corroboran, esto que nos ha dado acá del gradiente de f es justamente la f de x, y, z que nos daban al inicio del ejercicio. Por lo tanto, quiere decir que la función encontrada f pues es justamente la correcta, ¿verdad? Que esa es el potencial de la f mayúscula que me daban. Entonces así es como se encuentra y pues se resuelve este ejercicio. Muy bien. Luego tenemos este otro ejemplo que es el ejemplo 15, que me dice que siendo phi igual a 2x al cubo, y al cuadrado, z a, me pide encontrar dos cosas. Primero me pide encontrar el gradiente, bueno, se lee como el divergente del gradiente de phi. Y luego en el literal B me pide demostrar que el divergente del gradiente de phi es lo mismo que tener el gradiente al cuadrado de phi. Siendo el gradiente al cuadrado de phi la segunda parcial con respecto a x al cuadrado más la segunda parcial con respecto a y al cuadrado más la segunda parcial con respecto a z al cuadrado, que es pues el operador laplaciano. Entonces vamos a demostrar cada una de ellas. En el literal A me pide ver que el gradiente de phi, bueno, lo vamos a sacar en el gradiente de phi. Ya tenemos phi acá, ¿verdad? Entonces sabemos que el gradiente pues es derivar, ¿verdad? Entonces, primero es la parcial con respecto a x de la función phi que me dan, multiplicado es la componente en y, luego más la componente en j, que es la parcial con respecto a y de la f que me dan en el phi que me dan en este caso, más la componente en k es la parcial con respecto a z del phi, ¿verdad? Ahí está. Luego solamente saco las parciales con respecto a x, esto me da 3 por 2, 6, 6x al cuadrado, ya el cuadrado es constante, z al cuadrado es constante, solo se coloca. Luego la componente, la parcial con respecto a y, el 2k, ¿verdad? 2 por 2, 4, luego el x al cubo es constante, ya me queda la y z, la cuarta que es constante, la componente en j, y más la parcial de esto con respecto a z, pues es el 4k, ¿verdad? 4, 8, por x al cubo, y al cuadrado, z al cubo. Ahí está. El gradiente de phi ya lo encontré. Ahora voy a sacar el gradiente de esto que obtuve acá, ¿verdad? Y pues el gradiente, como ya dijimos, ¿verdad? Es la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y la parcial con respecto a z en cada uno de sus componentes. Luego, producto punto de lo que acabamos de encontrar, del gradiente de phi. Aquí está, ¿verdad? Aquí está igualito. Entonces, el producto punto ya sabemos que se resuelve primera componente con primera componente, más segunda componente con segunda componente, más tercera componente con tercera componente. Entonces, empezamos, la primera componente es la parcial con respecto a x de la primera componente, que en este caso es 6x al cuadrado, y al cuadrado, z a la cuarta, más
la segunda componente por la segunda componente, que en este caso es la parcial con respecto a y de esta segunda parte, luego más la parcial con respecto a z de la tercera, ¿verdad? Que acá es 8x cubo y al cuadrado z al cubo. Ahora solo tengo que sacar cada una de estas parciales, ¿verdad? Entonces, con respecto a x, acá el 2 cae, me queda 12, x, y cuadrado, z a la cuarta. Con respecto a y, acá pues me queda, el y es 1, entonces me queda 4x cubo, z cuarta. Y esto con respecto a z, el 3 cae, me queda 24, x al cubo, y al cuadrado, z al cuadrado. Y aquí ya terminé con la primera parte que me pedían, perdón, encontrar pues el divergente del gradiente de phi. Entonces, ahí está. Luego en el literal B me piden que demostremos que el divergente del gradiente de phi es el gradiente de phi al cuadrado, ¿verdad? Donde el gradiente de phi al cuadrado es este. Entonces, aquí tenemos el gradiente del divergente de phi. Partimos de ahí, ¿verdad? El gradiente, pues son las parciales nada más con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Producto punto, el gradiente de phi, pues es la parcial, aquí ya tengo, ¿verdad? De una función de phi con respecto a x, la parcial de phi con respecto a y la parcial de phi con respecto a z. Ahora, ¿cómo hacemos el producto punto? Como les dijimos, ¿verdad? Primera con primera componente, segunda con segunda y tercera con tercera. Si acaso solo se pone pues el gradiente con respecto, no, perdón, la parcial con respecto a x de la parcial de phi con respecto a x más la segunda con la segunda, pues me queda la parcial con respecto a y de la parcial de phi con respecto a y más la tercera por la tercera, pues la parcial con respecto a z de la parcial de phi con respecto a z. Entonces operamos y acá pues esto es lo mismo que tener la parcial al cuadrado de phi, que es la función acá, con respecto a x al cuadrado, porque es el tenerlo, la parcial con respecto a x dos veces se denota así, ¿verdad? Más la parcial al cuadrado de phi con respecto a y al cuadrado, más la parcial de phi al cuadrado con respecto a z al cuadrado. Entonces, luego acá, yo cuando tengo las parciales acá, yo puedo sacar la función, ¿verdad? Aquí falta a la par poner la función phi, el tener esto, ¿verdad? La parcial al cuadrado con respecto a x al cuadrado, más la parcial al cuadrado con respecto a y al cuadrado, más la parcial al cuadrado con respecto a z al cuadrado de phi. Aquí le faltó la phi afuera, la saqué. Y pues esto que me quedó acá es justamente el gradiente al cuadrado. ¿De quién? De mi función phi, que la tenía aquí afuera. Y entonces ahí ya se demostró el literal B, que es lo que me estaban pidiendo, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos este otro ejemplo, que en él pues me piden, en el literal A, me dicen que un campo vectorial V se llama irrotacional si se cumple que el rotacional de V es 0, ¿sí? Entonces me pide que encuentren las constantes A, B y C de forma que este V que me dan acá, así definido, sea igual. ¿Qué quiere decir? Voy a buscar, pues entonces yo que el rotacional de este V sea 0, ¿verdad? Para que cumpla ser irrotacional. Entonces, eso es lo que me piden en literal A. Y luego en el literal B me piden demostrar que V se puede expresar como el gradiente de una función escalar. Entonces, empezamos. Primero tenemos el literal A, ¿verdad? Vamos a buscar eso, ¿verdad? Que el rotacional de V me dé 0 para encontrar esas constantes A, B y C. Entonces, lo que tengo que hacer primero que nada, pues es encontrar justamente el rotacional de V. ¿Y cómo se encuentra el rotacional de V? Pues con esta fórmula. Es el gradiente producto cruz, en este caso, pues el V que me dan, ¿verdad? Entonces, recordando cómo se encuentra el cruz, pues es justamente, se encuentra de esta manera, ¿verdad? Es aquel determinante de, primero se colocan las componentes I, J, K, luego se colocan las componentes de lo primero que está aquí, que en este caso es el gradiente. Entonces, sus componentes son parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y y parcial con respecto a Z. Y luego de último se colocan la otra cosa que me dan acá, que en este caso es el V.
¿sí? Entonces, el v, pongo sus tres componentes. La primera componente es x más 2y más az, ahí está. La segunda componente es bx menos 3y menos z, acá está. Y la tercera componente es 4x más y más 2z, acá está. Ahora, ¿cómo encuentro ese determinante? Pues lo que se hace es, elimino la primera fila, la primera columna, me queda un determinante de 2 por 2, aquí está, ¿verdad? Con estas cuatro componentes, saco ese determinante. ¿Cómo se saca? Pues la diagonal principal menos de fórmula de la diagonal secundaria, ¿verdad? Entonces, la diagonal principal me quedaría la parcial con respecto a y de esto de acá, ¿verdad? De 4x más y más 2z. Entonces, lo sacamos de un solo. La parcial con respecto a y de esta función, pues esto es 0, ¿verdad? Con respecto a y, esto es c. Por eso me queda aquí, miren, c. Más, respecto a y, ¿verdad? Quiero ver. Ajá. Más, esto es 0, ¿verdad? Entonces, solo me queda la c aquí. Solo me queda la c. Luego, menos de fórmula, la parcial con respecto a z de esto que tengo acá. Esto es 0 porque no tiene z, esto es 0 porque no tiene z, y acá me queda pues menos 1. Pero por el menos de fórmula, pues me queda más 1. O sea, aquí está el más 1, y pues esa es la componente en y de este producto cruz, es decir, la primera componente. Luego la segunda componente, ¿cómo la saco? Pues elimino primera fila y ahora elimino la segunda columna. Y me queda el determinante de 2 por 2, ahora esta y esta última, ¿verdad? Esta y esta última. Entonces, ¿cómo encuentro ese determinante de 2 por 2? Lo mismo, la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces, la diagonal principal sería la parcial con respecto a x de esto. En este caso es 4, ¿verdad? Aquí está 4, aquí aparece como menos 4, porque en la segunda, aquí siempre lleva un menos afuera. Aquí solo metieron de una sola vez, por eso le cambian el signo, por eso ponen menos 4. Entonces, la parcial con respecto a x, aquí es 4, aquí es 0 y aquí es 0, ¿verdad? Entonces, me queda el menos 4 por el menos de afuera. Luego, menos de fórmula, la parcial con respecto a z de esta parte de aquí. Aquí es 0, aquí es a, ¿verdad? Pero por el menos de fórmula me queda menos a. Pero por el menos de la fórmula de acá, ¿verdad? Me queda a positiva. ¿Sí? Entonces me queda a menos 4j. Más la tercera componente, pues la encuentro eliminando primera fila y tercera columna. Entonces me quedan estos cuatro términos acá, lo mismo. Diagonal principal, me queda la parcial con respecto a x de esto, en este caso es b, ahí está, y es 0, 0. Luego, menos de fórmula, la parcial con respecto a y de esta de acá es, esto es 0, aquí me queda 2 y aquí 0, ¿verdad? Entonces, menos 2, ahí está, menos 2 y esa es la componente en K. Entonces, ahí encontré el rotacional, ¿verdad? De V. Ahí está. Ahora, como yo quiero que sea irrotacional, ¿verdad? Entonces, lo que hago es igualar a 0, ¿verdad? En este caso, al vector 0, 0, 0, ¿verdad? Porque tiene tres componentes. Y ahora ya puedo encontrar con facilidad los valores de A, B y C, ¿verdad? De la primera componente, C más 1 igual a 0, despejando, obtengo que C vale menos 1. Ahí está. Luego de A menos 4 igual a 0, obtengo pues que A vale 4. Ahí está. Y de B menos 2 igualando a 0, obtengo pues que B vale 2. Entonces, ya encontré los valores de A, B y C para que esa función V sea irrotacional. Entonces, lo que hago pues es sustituirlo, ¿verdad? En V, ahí está, es X más 2Y más AZ, como A valía 4, pues me va a quedar 4Z más la componente en J que es B, en este caso es 2, 2X menos 3Y menos Z, ahí está, más la componente en K que es 4X más CY, como C vale menos 1 me quedaría menos CY, menos Y, perdón, ahí está, más 2Z. Y ahí está, ya encontré pues mis componentes A, B y C, ya las sustituí en la función V y ya tengo que así dada, pues ella es irrotacional. Luego, en el literal B, me pide demostrar que V se puede expresar
como el gradiente de una función escalar. Vamos a encontrar eso. Entonces, vamos a suponer eso, ¿verdad? Que justamente v se expresa como el gradiente de una función phi. ¿Sí? Entonces, el gradiente de phi sabemos que se encuentra la parcial de phi con respecto a x, componente en y, más la parcial de phi con respecto a y, componente en j, más la parcial de phi con respecto a z, componente en k. Entonces, pues tenemos que la parcial de phi con respecto a x la podemos encontrar acá. A ver, aquí. La parcial de phi con respecto a x es la primera componente igualando, ¿verdad? Le igualo a la primera componente de v. Aquí está v, ¿verdad? La primera componente es x más 2y más az. Acá está. Y como a valía 4, aquí ya está sustituido, ¿verdad? En la función. Entonces, así voy igualando segunda componente con segunda componente, tercera componente con tercera componente para que se cumpla, ¿verdad? En este caso, la parcial de phi con respecto a y tiene que ser la segunda componente, de 2x menos 3y menos z, aquí está 2x menos 3y menos z, y la última, la parcial de phi con respecto a z, pues tiene que ser la tercera componente de b. En este caso aquí lo tenemos, 4x menos y más 2z. 4x menos y más 2z. Ahí está. Entonces luego tenemos que integrando parcialmente respecto a x y permaneciendo y y z constantes, ¿verdad? Entonces a la 36 tenemos, acá integro con respecto a x, solo me queda phi. Luego integro con respecto a x esta parte, ¿verdad? Acá me queda x al cuadrado sobre 2 más, acá como no está la x, al integrar pues me queda la x, 2xy más, igual acá al integrar 4z con respecto a x, pues me queda la x, 4xz, más una constante que en este caso es una f que depende de y y de z, porque he integrado con respecto a x, ¿verdad? Entonces, lo que me queda va a depender de y y de z, ¿verdad? Como en el otro ejercicio que explicamos. Luego, siendo f de xy una función arbitraria de y y de z, aquí es f de yz, ¿verdad? Es esta que tengo acá. Entonces, siendo f de yz una función arbitraria de y y z, entonces análogamente hacemos 37 y 38. Entonces, lo mismo hacemos con esta. A la 37 integramos con respecto a y, ¿verdad? Entonces me va a quedar que phi, la integral de esto con respecto a y, ¿verdad? Aquí me va a quedar 2xy porque coloco la y. Acá pues me va a quedar, le agrego 1, ¿verdad? La y al cuadrado sobre 2, menos 3y al cuadrado sobre 2. Y acá pues menos yz, ¿verdad? Porque agrego la y. Más una función que depende pues de g y de z, porque ahora he integrado con respecto a y. Y en la tercera, en esta 38, pues integro con respecto a z. Entonces me queda que phi, al integrar con respecto a z, acá pues me queda 4xz menos yz, más z al cuadrado sobre 2, los dos se me eliminan y solo me queda el z al cuadrado, más una h que como estoy integrando con respecto a z, esa va a quedar dependiendo de x y de y. Luego tenemos que comparando 39, 40 y 41, se deduce que hay un valor común de phi. Si se toman, entonces vengan, aquí comparamos estas tres, ¿verdad? Tenemos que la phi es la misma phi, ¿verdad? Que es la que estamos buscando. Entonces, vamos viendo qué términos tienen en común, qué términos le falta a cada una para estar en común, y así le podemos dar valores a f de yz, a g de xz y a h de xy de tal manera que concuerden justamente las tres, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que a f de yz, pues tenemos que, tiene que valer menos 3 y al cuadrado sobre 2 más z al cuadrado, y aquí le falta un término. Tenemos que agregarle también el término menos yz, ¿sí? Entonces, al agregarle esos tres términos,
esta ya queda completa con 6 términos, que son, le he agregado 3 términos que son los que aparecen en las otras 2 phi, ¿sí? Como yo voy buscando lo que me quedan las 3 phi justamente iguales, ¿verdad? Entonces a cada función aquí, pues se la voy a agregar lo que le falta para que me queden igual. Entonces, repito, a f de yz, pues me quedaría, le falta el término menos 3y al cuadrado sobre 2, le falta el término z al cuadrado y le falta el término menos yz. Entonces, ya dándole la forma a f de yz con esos 3 términos. Luego, a la función g de xz, ustedes van viendo, ¿verdad? Esta phi ya tiene el término 2xy, tiene el término menos 3y al cuadrado, tiene el menos yz, si se fijan, le falta el 4xz, le falta el x al cuadrado sobre 2, y así van viendo cuáles le faltan, ¿verdad? Entonces, g de xz, pues tiene que valer x al cuadrado sobre 2 más z al cuadrado, porque también le faltaba, y también le agregamos el término 4xz, que no se lo agregaron acá, le falta eso, más 4xz, ¿sí? Entonces, al valer esa manera, ¿verdad? Más 4xz, ya tengo que se me van formando iguales la phi. Y lo mismo hacen con la tercera. Acá tienen que ver cuánto tiene que valer h de xy. Lo mismo, para que todas las phi me queden iguales, es decir, tengo que agregar los 3 términos que me faltan a esta última phi. Entonces, h de xy tiene que valer x al cuadrado sobre 2, porque le faltaba esa última, menos 3y al cuadrado sobre 2, y le tengo que agregar el término más 2xy. Entonces, de esa manera ya me queda phi, que tiene esta forma. Justamente los 6 términos que ya logré que tengan la phi, que sería x al cuadrado sobre 2 menos 3y al cuadrado sobre 2 más más z al cuadrado más 2xy más 4xz, y acá es menos yz. Si se fijan, en todas es menos yz, ¿verdad? Entonces aquí es menos, ahí lo corrigen por favorcito. Acá es menos yz. Entonces ahí pues hemos encontrado justamente esa phi. Esa phi que es la que me estaban pidiendo al inicio del ejercicio, y con eso pues terminamos este ejercicio. Y pues igual lo que se quería compartir el día de ahora en esta tutoría. No sé si tienen alguna consulta. Solo una consulta. ¿Es recomendable entonces ir siguiendo el orden de las fórmulas que usted ha ubicado en la presentación, verdad? Para ir Sí, sustituyendo en ellas sí, siempre. sí, porque si se fija en todo, ¿verdad? Por ejemplo, en los primeros ejercicios se ocupan las fórmulas que aparecen en el material, ¿verdad? Y luego, incluso en los propios ejercicios, como ustedes van trabajando, ¿verdad? Es bueno ponerle nombre a cada cosa que van utilizando, porque luego la van utilizando otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, para que tengan un orden, es bueno que incluso, aunque no sean fórmulas del libro, sino que sean cosas que ustedes van sacando durante el ejercicio, le pongan nombre para que luego se vayan ubicando cuando las van utilizando. Muchas gracias. Muy bien, no sé si alguien más tiene algo que mencionar. Buenos días. Buenos días. Sí, con respecto al... bueno, de la otra asignatura de álgebra moderna. Pero en la clase de álgebra moderna le voy a preguntar. Vaya, está bien. Sí. Bueno, no hay duda. Bueno, entonces solo... ¿Sí? Tenía una duda sobre este último ejemplo, como en el literal B nos pedía demostrar que B se puede expresar como el gradiente de una función escalar. Entonces, al concluir con la última expresión, con eso se estaría demostrando lo que se nos pide. Sí, porque solo le piden, quiero ver, ajá, le piden que V se puede expresar como el gradiente de phi. Entonces, lo que usted hace es encontrar esa phi que cumpla, que es justamente su gradiente, le va a dar V. Si usted lo saca, el gradiente de esa phi que encontramos, justamente le va a dar el V. Entiendo, gracias. Muy bien.
Entonces, recordando los avisos que les dije al inicio, ¿verdad? Eran, que la tarea 1 ya está. La fecha de entrega no es la que está en el programa, sino que el coordinador le ha dado un poco más de días, por eso de que se retrasó en colocarla en plataforma, pero es bueno que ya la vayan trabajando, ¿verdad? Cualquier consulta, pues me la pueden escribir al correo o a la plataforma. También de la autoevaluación 2, recordar que no se llevó el día de ayer a cabo, ¿verdad? Por esto de las lluvias, el coordinador decidió que va a ser el viernes 13. Yo les mandé un mensajito diciéndoles que por cuando él nos notificó, yo les escribí en ese momento a ustedes. Y para los que no han hecho la autoevaluación 1, recordarles que se va a habilitar el miércoles 11, según la indicación que dio al coordinador y que le enviaron a él, ¿verdad? La solicitud de realizar. Sí, con respecto a la autoevaluación 2, la hora a la que se va a hacer no se tiene todavía, o la misma de la vez pasada. Fíjese que eso sí no nos lo dijo. Entonces ahí, cuando él me diga la hora, o no sé si se los coloqué en el mensaje. Si se los coloqué en el mensaje, porque sí me dijo. Sería de revisar entonces ahí por el 12, Sí, ¿verdad? revisen el mensaje que les mandé, porque la verdad no me recuerdo y aquí donde lo anoté no le puse. Si él me dijo la hora, yo se los mandé en el mensaje en plataforma. Si no me dijo la hora, no se los mandé. No dice la fecha, pero... Entonces... pendiente antes, porque Ujú. un día... Solo, estén pendientes y si ya a mí me llega a decir, pues yo les voy a mandar un mensajito también diciéndoles la hora. Sí, nos hace favor. Vale. Gracias. Entonces, pero ahí ya están sabedores que ese día es, ¿verdad? La autoevaluación de la unidad 2. Entonces, para que estén pues pendientes de cualquier, de lo que él vaya pues a colocar ahí. Gracias. Muy bien, entonces pues nos quedaríamos hasta acá. Miren, primera vez que vamos a tener un ratito de descanso antes de la otra materia, ¿verdad? Hoy no vamos a quedar tan sofocados como siempre, que de una pasamos a otra de una sola vez. Así que van a tener un tiempito para descansar y prepárense porque la otra sí viene un poquito larga. Así que nos veríamos pues ahora sí a las 10 en la otra tutoría. Pero no se vayan, les voy a pasar lista. No se vayan, por favorcito. Voy a dejar de compartir. Permítanme, no se vayan, no se vayan. Vale. Les voy a pasar, voy a tomar la captura de pantalla. Vale, ahí está, ya la tomé. Muchas gracias. Entonces, nos veríamos a las 10 en la próxima tutoría y sí empiecen a trabajar la tarea. Ahí poco a poco vayan trabajando. Y cualquier duda, pues me escriben. Gracias. Muchas gracias.